Estamos. Aquí estamos. Muchas gracias por oírnos. Ha quedado varias preguntas de Radio Oyente a la invitada anterior. No le he visto el móvil, no he visto... En fin. Bueno, me las pasa y yo se la paso. Sí. Una de ellas era de a ver si tiene grúa para trasladar a las personas al baño de la playa. Y si el ayuntamiento se había puesto en contacto con ellos, ya que tenemos carencia de eso. O la gente afina. Bueno, pues... Viernes 24 de mayo de 2024 y ya estamos aquí con nuestro pediatra Jaime Aparicio Santos. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ha tenido buen impacto el programa del viernes anterior, Sí. Sobre sobre el testamento vital. Sí, hay mucha gente que lo conocía y le ha gustado, le ha escuchado, ¿sabes? Por lo menos lo que nos dice a nosotros. Ya cada uno que coja. Sí, está claro. Sí, ¿no? el tema yo creo que es muy interesante porque... Y sobre todo por la ley de relación enfermo. La ley 41/2002, que a base de repetirlo ya te lo terminas aprendiendo, ¿no? Sí. Porque ya lo dijimos, o sea, que es que hay aspectos de la ley que la mayoría de las personas no los conocen ni tienen por qué conocerlo, pero que si se le dice que existe, pues se les impulsa un poco a consultarlas, ¿no? Porque tiene aspectos muy fundamentales de cara al paciente, para que sepa cuáles son, digamos, sus competencias, sus derechos, ¿sí? Porque todo el mundo habla de derechos, pero saber sobre el tema de la autonomía del paciente, sobre el tema del consentimiento informado, que esas son cosas que, bueno, que se sabe, se ha escuchado hablar de algo, pero que no se ha profundizado. Y yo creo que eso es un tema muy interesante. Ha venido bien, Jaime. Felicidades. Yo me alegro que haya suscitado un cierto interés, bueno, porque esa es, digamos, la intención con la que lo hacemos, ¿no? Hoy nos trae algo que es fundamental en nuestra vida desde pequeño y desde ya de muy mayor, ¿no? Que es la vacuna. Antes de empezar propiamente al calendario de vacuna de 2024, que nos explique todo eso, Jaime, ¿por qué todavía, yo entiendo que las posturas personales puede ser la que quiera, pero por qué todavía con lo importante que ha sido la vacuna en la historia, ¿verdad? Y lo que es ahora, la cantidad de lo que ha favorecido al ser humano, incluso algunos tenemos algunas patologías que quizás si hubiera existido la vacuna, ahora no la hubiéramos tenido. Pero, ¿por qué esa corriente negacionista? No el criterio individual, que cada uno pueda hacer lo que quiera. Hay una corriente ¿por qué? A nivel internacional. Eso es, ¿por qué? Negacionista. Cuando realmente tiene más beneficio que perjuicio. Evidentemente. Son reticencias que, desde mi punto de vista, no tienen fundamento, porque de alguna manera yo entiendo que las personas que tienen esos reparos hacia las vacunas no han sufrido ni en sus propias carnes, ni en su entorno, ni en la sociedad en la que se han desarrollado, no han sufrido la evidencia de cuando esas enfermedades estaban presentes. Y entonces, cuando tú conoces una cosa de oídas porque te lo han contado y después de otra manera también hay unas corrientes en las que te empiezan a cuestionar determinados componentes de las vacunas que tienen efectos secundarios. Todo medicamento tiene efectos secundarios y la vacuna es un medicamento. Claro. Lo que pasa es que los efectos secundarios suelen ser escasos, suelen ser mínimos, pero bueno, al que le toca, le toca. Claro. Y entonces a esa persona que le toca, pues puede a lo mejor sentir un mayor rechazo hacia las vacunas en general, porque ha tenido la desgracia de que ha tenido un efecto secundario a lo mejor importante, cosa que es rarísima. En la actualidad eso prácticamente no se da. Pero vuelvo a decir, si esas personas hubieran vivido la presencia de esas enfermedades contra las que se está luchando mediante las vacunas y que gracias a ellas han desaparecido prácticamente, no opinarían de esa manera.
porque, bueno, yo recuerdo al principio de mi ejercicio profesional, que lógicamente como pediatra pues, tenía bastante inquietud con el tema de las vacunas que iban saliendo y que iba intentando que los padres tomaran conciencia de la importancia de vacunar a sus hijos para prevenir esas enfermedades. Me costó mucho trabajo de que comprendieran que eso era una cosa muy importante. Poquito a poco la evolución de la sociedad, el aumento de los conocimientos, pues ha ido de alguna manera sensibilizando a la familia, a los padres, de que eso es muy importante. Y bueno, junto a los progresos que se han hecho en sanidad y las consultas en niños sanos, por ejemplo, que hoy día se está muy encima de los controles y da, pues de alguna forma se le ha inculcado a los padres y ellos han tomado conciencia de la importancia que tiene esa vacuna. Pues no hablemos, bueno, vamos a ver, hablamos de las primeras vacunas que se les ponen a los niños, que es la difteria, el tétano, la tosferina y la polio. Pues hoy día, afortunadamente, ni hay difteria, ni hay tétano, ni hay tosferina, ni hay polio, ni hay tosferina, no hay tosferina, está habiendo un rebrote de tosferina. Y lo mismo sucede con el sarampión, la rubeola, las parotiditis, las paperas. Hubo un tiempo en que prácticamente esas enfermedades, podríamos decir, que estaban casi en vías de extinción. Pero en los últimos años ha habido un rebrote importante como consecuencia de que el índice de vacunación ha bajado. Claro. Entonces, yo creo que hay que ser muy consciente y hay que ser muy puntilloso, digamos, en el sentido de no dejar de insistir en la necesidad de las vacunas. Y pensar que todo medicamento, hasta un analgésico, un antitérmico que se pueda tomar, tiene su efecto secundario. Puede haber una persona a la que le siente mal y le produzca algún efecto indeseable que pudiera ser en alguna ocasión importante, pero que afortunadamente se da con muy poquísima frecuencia. Lo mismo sucede con las vacunas. Puede suceder que a lo mejor haya algún pequeño o grande efecto secundario, pero que es mínimo, es en comparación con los beneficios que origina la vacuna, evitando que la población en general enferme, es que no tiene color. El calendario vacunacional de 2024, cada vez este calendario asume más vacunas. Sí, y además es una cosa que también es importante que la gente se entere. De hace varios años, se establecía el calendario de vacunación del año tal. Entonces, a final del año, pues había un consenso en las instituciones sanitarias sobre las vacunas que podríamos decir de vacunación obligatoria, entre comillas, porque la vacunación no es obligatoria, o sea, que si tú no te quieres vacunar, no te vacunas. Pero bueno, el calendario de vacunación oficial. Generalmente en el tema este de la pediatría, y hay además una sección de vacunología que abarca y estudia y está en constante renovación sobre estos temas, y afinan extraordinariamente, y hay unos volúmenes y unos tratados que para profesionales son muy valiosos, indicaban el tipo de vacunas que estaban, vuelvo a decir, entre comillas, obligatoriamente inscritas o puestas en el calendario para el año siguiente. Pero en los últimos tiempos, dadas las modificaciones que está habiendo, como consecuencia de la inmigración, como consecuencia de la globalización, pues se están produciendo modificaciones que van más allá de las anuales. Y entonces, aquí en Andalucía, tenemos en la Consejería de Salud el tema de la revisión continua del calendario vacunal. Entonces, el calendario que en un principio salió para este año,
ha sufrido modificaciones, y ya que yo recuerde ha sufrido dos modificaciones, una en el mes de enero y otra recientemente. Precisamente la semana pasada, cuando al final estuvimos hablando del tema, hacía un par de días que había entrado en vigor una recomendación que había hecho la Junta de Modificación del Calendario, pues hacía un par de días. Esto fue el viernes pasado y la modificación entró en vigor 2 o 3 días antes. Entonces, este año, por ejemplo, con respecto al calendario de vacunación existente al principio, desde el 1 de enero, desde el principio de año, se había hecho una modificación. Porque, claro, hablamos del calendario de vacunación pensando que esto solamente incumbe a los niños. Eso, no, por eso te decía. Esto nos incumbe a todos. Claro. Nos incumbe a todos. Desde antes de nacer hasta el final. Totalmente. Porque, y digo desde antes de nacer porque en prevención de enfermedades que pueden aparecer en los primeros meses de la vida frente a las que el recién nacido y lactante pequeño no tiene inmunidad, en prevención de eso se vacuna a la madre. Entonces la madre pues ya se está vacunando de la tosferina y se está vacunando del tétano. En los últimos meses se recomienda la semana 27-28 del embarazo, salvo que sea la previsión de un parto prematuro y tal, pero bueno, en la semana 27-28 ya a las embarazadas se le pone la vacuna del tétano y de la tosferina. Entonces, esto da inmunidad al recién nacido y al lactante pequeño que todavía no la ha adquirido propiamente ni se le ha podido administrar las primeras vacunas. Entonces, se empieza desde antes de nacer. Y me refería a esto porque la primera modificación que hubo en el día 1 de enero fue la introducción de una modificación a una vacuna ya existente, porque dentro de las propias vacunas también va habiendo modificaciones en su composición, atendiendo a las cepas de las bacterias, de los microbios, digamos, correspondientes, y hay modificaciones dentro de la propia vacuna. Entonces se introdujo que la vacuna contra el neumococo ya había una modificación que se le empezó a administrar a las personas entre 60 y 73 años, es decir, a los nacidos entre el 1951 y 1964. Posteriormente hubo una modificación también el 1 de febrero. El 1 de febrero tomó, digamos, la vacuna del papilomavirus, y se determinó que solamente había que poner una dosis. Antiguamente, hace años, se ponían 2 dosis. Ahora, a partir del 1 de febrero, se determinó, porque claro, esto no se introduce, digamos, para en el colectivo en general, sino que se va adquiriendo, o se va administrando progresivamente a determinadas edades. Entonces, en este caso, la vacuna del papilomavirus con una sola dosis se puso, dice, a los niños, a los chicos y chicas de 12 años, nacidos en 2012. Rescate, el rescate quiere decir a los que todavía no la habían recibido. Rescate de chicas de 13 a 18 años y rescate de chicos de 13 años. Es decir, las niñas que nacieron entre el 2005 y 2011 y los chicos que nacieron en el 2011. Hace unos años, y ya esto en alguna ocasión que hablamos hace ya mucho tiempo de vacunas, lo habíamos referido. Es decir, si tú quieres que una enfermedad desaparezca, que es una de las misiones que tienen las vacunas, proteger a las personas y con esa protección hacer que la frecuencia, la prevalencia de la vacuna, o sea de la enfermedad, vaya disminuyendo hasta si se puede hacer que desaparezca, hay que vacunar a toda la población. No se puede hacer diferencia porque los microbios no hacen diferencia entre chicos y chicas, hombre y mujer, ni niño y niña. Hay que vacunar a todo el mundo. Ni alto ni bajo.
Claro, entonces hace unos años sucedió algo parecido con otra vacuna, que fue la vacuna de la rubeola. Se empezó poniendo hace ya muchos años, que esto, bueno, parece algo inexplicable, pero se empezó poniendo la vacuna solamente a las niñas. Y se ponía la vacuna antes de que empezara, digamos, su vida activa sexual. ¿Por qué? Pues porque la vacuna, la rubeola, era una enfermedad que si el niño la padecía, pues realmente era algo así como una cosa muy leve, pero sin embargo, si la contraía la embarazada en el último trimestre y antes, durante el embarazo, pues daba lugar a un niño con graves malformaciones, con muchos problemas. Entonces, para evitar que la embarazada cogiera la rubeola y como consecuencia de eso tuviera un niño con esos problemas, se vacunaba antes de que empezara la actividad sexual, se vacunaba contra la rubeola. Pero claro, si tú quieres terminar con la circulación del virus, tienes que vacunar a toda la población. Entonces se tomó la decisión muy acertadamente al cabo de unos años. Tardaron mucho, pero al final se tomó de que se vacunaran también los niños. Y entonces ahí, lógicamente, se introdujo la vacuna junto con la del sarampión y la de la varicela, sarampión, rubeola y papera, la varicela, las paperas, sarampión, rubeola y papera, se introdujo para toda la población. Y entonces ya hay, digamos, un arma importante para luchar contra esa enfermedad que desaparezca. Bien, pues en la misma línea está el tema del papilomavirus. Ya antes solamente se ponía a las niñas y ahora ya pues se pone también a los niños, porque los niños también pueden ser portadores del papilomavirus. Y el papilomavirus tiene unos problemas bastante importantes cuando empiezan las relaciones sexuales y pueden inducir, pueden llegar hasta producir problemas cancerosos en los dos sexos. Después también el 1 de febrero hubo otra modificación, que es que uno de los hitos, de los momentos en que se produce una vacuna, era la vacuna que se ponía, digamos, contra el meningococo, el meningococo C. Serotipos de meningococo hay muchísimos. Bueno, está el C, está el A, está el B, el A, ya he dicho, el W, el I, en fin, y hay vacunas que han ido surgiendo progresivamente. Entonces, la vacuna del meningococo C que se ponía a los niños en los primeros meses se ha sustituido a partir del 1 de febrero, a los 4 meses, por una vacuna que contiene los anticuerpos, o sea, que induce anticuerpos frente al meningococo A, frente al C, frente al W y frente al I. Entonces, ahora el nombre de la vacuna lógicamente cambia, y entonces a los niños a los 4 meses se les pone esta vacuna que ya ocupa o abarca, mejor dicho, a estos 4 tipos de meningococo. Después, el 1 de marzo, también se sustituyó la vacuna frente a ese meningococo, el ACWI, a los 12 años, perdón, a los 12 meses, a los 12 años y de rescate a los 13-18 años. Es decir, no solamente se empezó a vacunar a los niños con 4 años, sino que se determinó, perdón, con 4 años, con 4 meses, sino que se determinó que, como había un colectivo importante que no se había vacunado frente a ese grupo de meningococo, se pusiera a los 12 meses y se rescatara a los jóvenes entre los 13 y los 18 años, aparte de poner otra dosis a los que no se le habían puesto a los 12 años. Esta fue la modificación que hubo el 1 de marzo. Y a lo largo de todo el año estaba previsto que después ya
se concretó más en una instrucción posterior que el inicio de la vacunación frente al herpes zóster a las personas nacidas en 1959, o sea, los que tenían o tienen 65 años. Estas fueron las primeras modificaciones que hubo, pero recientemente, la semana pasada, ha habido nuevas modificaciones. Y entonces, la de la semana pasada, que entraron estas 3 modificaciones que voy a decir, entraron en vigor el día 21 de mayo. Evidentemente, esto se le ha dado publicidad, lo que pasa es que muchas veces en la publicidad hay personas que escuchan hablar y no le ponen de mucha atención, pero sin embargo sí que desde los servicios sanitarios se han preocupado de no solamente dar instrucciones a la medida que van pudiendo hacerlo a los padres, sino que a los colegios también han mandado instrucciones para que las tengan en cuenta, porque afectan a los colectivos escolares, ¿no? Entonces, a partir del 21 de mayo, o sea, hace unos días, se sustituye la vacuna neumocócica que era, vamos a decir, un término técnico, que esto no tenía nadie por qué saber en qué consiste, pero bueno, se llama vacuna neumocócica 13 valente, la conocida como Prevenar, y eso lo conocen prácticamente todos los padres, por la vacuna neumocócica 20 valente. O sea, quiere decir que tiene, en vez de tener 13 serotipos del neumococo, tiene 20 serotipos del neumococo, con lo cual la cobertura se amplía. Y se le pone a los lactantes a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 11 meses. Se le pone esa vacuna, digamos, del neumococo que abarca a un mayor número de serotipos. ¿Y por qué es importante la vacuna del neumococo en los lactantes? Pues no solamente porque le previene neumococo, se asocia neumonía. Bueno, la neumonía por neumococo en los niños es relativamente rara, pero sin embargo hay meningitis por neumococo y hay otitis por neumococo. Y otitis que a veces son importantes y pueden dejar a un niño sordo para toda la vida si no se trata adecuada y enérgicamente. Entonces es muy importante que los niños tengan defensa frente a este microbio que es el neumococo. Entonces, por eso a los 2, 4, 6 y 11 meses se les pone. La vacuna del papilomavirus también se considera a partir del 21 de mayo y en esta ocasión se determina que una pauta para los chicos, solamente para niños, los chicos entre 13 y los 18 años. Y las niñas que hubieran recibido una vacuna con expectativa de tener una segunda no se la tienen que poner. O sea, se ha determinado que con una sola dosis es suficiente. Y entonces, a partir del 21 de mayo, a todos los niños que no hayan recibido la vacuna, porque hay un colectivo que sí la ha recibido, se les vacune con esta vacuna frente al papilomavirus entre los 13 y los 18 años. Y se inicia, como hemos dicho, o se hace más hincapié, la vacunación frente al herpes zóster en las personas de 65 años, pero con 2 dosis. Hay que poner 2 dosis frente al herpes zóster separadas por 2 meses, con 8 semanas. Es la vacuna que se introduce en el calendario de vacunación para las personas mayores. Y el herpes zóster es una enfermedad que es muy latosa, es muy grave en alguna ocasión. A veces es una manifestación de una enfermedad grave, puede ser, pero en la mayoría de las veces ha habido, como si dijéramos, una especie de reservorio, porque el virus del herpes zóster es el mismo virus que la varicela. Entonces, cuando se ha pasado la varicela, puede haber un acantonamiento
del virus en unos ganglios nerviosos que en un momento determinado afloren de nuevo y produzcan el herpes zóster, que bueno, para que todo el mundo nos entienda, es lo que vulgarmente se conoce como culebrina, que es, a veces da mucha lata y las personas que lo padecen lo pasan bastante mal, ¿no? Me consta. Entonces, bueno, pues esas son, digamos, las modificaciones más importantes que ha habido recientemente, sin que esto quiera decir que a lo mejor a lo largo del año pues pueda surgir alguna otra modificación que va encaminada fundamentalmente a perfeccionar, digamos, la inmunidad que la persona pueda adquirir al recibir esas vacunas. Y bueno, pues tenemos ya, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B que hace años se ponía a los recién nacidos, pues ahora mismo se le pone, son tres, generalmente son 3 dosis, se pone a los 2 meses, o antes se ponía, a los recién nacidos se ponía dependiendo de si la madre era portadora del virus o no lo era, entonces se ponía la vacuna y además se ponía una gamma-globulina antihepatitis B, pero se ponía recién nacido al año y al mes y a los 6 meses. Y ahora con digamos la evolución positiva que ha tenido la cobertura de la vacuna, que prácticamente podríamos decir, yo recuerdo, si mal no recuerdo, que la vacunación obligatoria de la hepatitis B empezó el 1 de noviembre de 1995. O sea que hay un colectivo, pues fíjate, de 0 a 29 años están todos cubiertos frente a la hepatitis B. Con lo cual, pues, digamos, la incidencia o la prevalencia de esa vacuna, de esa enfermedad, ha disminuido considerablemente. Y entonces, en función de eso, hay por supuesto que seguir haciendo prevención. Pero ya se modificó el momento en el que se ponía. Entonces, ahora mismo la hepatitis B se pone a los 2, a los 4 y a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11 meses. Es la hepatitis B. Después, bueno, pues hay una serie de vacunas. No quiero cansar a los oyentes diciéndoles pormenorizadamente cuáles son las vacunas, porque para eso tienen a sus excelentes pediatras que le aconsejan en cada momento qué vacunas son las que se tiene que poner, y además hoy día pues tiene todo el mundo la cartilla infantil en la que está el calendario de vacunación, aunque puede estar anticuado, porque ya digo, si te da la cartilla que la han impreso en un momento en que estaban vigentes una serie de vacunas y con el tiempo se han modificado, pues pueden no estar actualizados, pero eso no es ningún problema, porque cuando vas al punto de vacunación, la enfermera o el enfermero que esté allí está perfectamente informado de qué vacuna es la que tiene que administrarse. Y hoy día además existe la ventaja, podríamos decir, de que tú te vacunas a lo mejor contra 7 enfermedades y a lo mejor nada más que recibes 2 pinchazos, porque hay preparados en que... Ventaja no, es una superventaja. Es una superventaja. Entonces, bueno, hay ocasiones en que a lo mejor necesita 3, bueno, pues no pasa nada. Lo pone si lo pone cuando son niños pequeños se pone en el muslo, con una separación de unos 2,5 3 centímetros entre una y otra, o si tiene que ser o recibir 2 en el mismo muslo, sino lo recomendable es una en uno y otra en otro. Ya en otras edades se pone en el deltoide, en el hombro, ¿no? Pero bueno, que a veces con un solo pinchazo te estás haciendo prevención de una cantidad de enfermedades impresionantes. Y estas instrucciones que hemos comentado las reciben continuamente todos los profesionales sanitarios, y como hay muchas posibilidades digamos muchas situaciones personales, también en esas instrucciones están las indicaciones de si tiene que recibir
una dosis, si tiene que recibir dos, si tiene que hacer una dosis de rescate, si está todo planificado y todo perfecto. Es decir, que depositemos nuestra confianza en los profesionales sanitarios que nos tienen que administrar las vacunas, y digamos, bueno, pues esto es algo que no solamente va en beneficio propio, sino que va en beneficio también de la colectividad. Es decir, porque cuanto más personas vacunadas haya, menos posibilidades hay de difusión de la enfermedad, con lo cual... Y dos temas que muchas veces apreciamos poco, que es que cada vez la cobertura vacunacional es mayor, y además en el sistema nuestro sanitario. O sea que no te cuesta absolutamente nada con un procedimiento, nada. Y cada vez, gracias a vuestras aportaciones, los estudios, en fin, estamos más cubiertos con vacunas de todo tipo. Sin duda. Ahí, bueno, pues fíjate, la cantidad de enfermedades. Tú dirás cómo empezó esto y cómo está terminando, ¿no? Bueno, yo recuerdo, no sé si lo he referido en alguna ocasión, bueno, hay personas que esto ni lo han conocido de nuestros convecinos. Oye, yo que soy muy mayor ya. Cuando estaba el centro de vacunación en la calle Almonte, me acuerdo, sí. en la calle Almonte, entonces empezó a poner la vacuna del sarampión y la vacuna de la polio. La vacuna de la polio al principio eran unas gotitas que te daban, eran por vía oral. Después se ha ido perfeccionando y en función de una serie de modificaciones que se hicieron y de descubrimientos que se hicieron sobre la vacuna, se adoptó la vacuna intramuscular. Bueno, pues yo me acuerdo de haber tenido una lucha incesante con muchos padres para que llevaran a sus hijos al centro de vacunación, a la calle Almonte, a que le pusieran la vacuna del sarampión y la vacuna de la polio. Poquito a poco, pues fueron entrando, pero había muchas reticencias, muchísimas reticencias. Y bueno, poquito a poco se ha ido incrementando, los servicios sanitarios se han mejorado extraordinariamente, el control de los niños es exhaustivo, y las personas están mucho más sensibilizadas. Y bueno, de haber tenido reticencias para recibir 2 vacunas, a que ahora se esté vacunando y se esté protegiendo a los niños frente a este número de enfermedades importantes. ¿Quién te va a decir en tus tiempos que una persona de 65 años tuviese cobertura de vacuna? Había claro, una vacuna que nunca se le ha dado demasiada importancia, pero que la tiene, evidentemente era la vacuna del tétano. Claro. La vacuna del tétano desde toda la vida, tras la vacunación inicial, la primovacunación, era recomendable el que se pusiera una vacuna cada 5 años. Y después se pasó ya cada 10 años. Y eso sigue vigente. Porque una vez que se han vacunado al principio, que se tiene la cobertura, que se tiene la protección, cuando han pasado 15 años de la última vez que te pusiste la última dosis y te haces una herida que llamamos nosotros tetanígena, es decir, una herida que es muy sospechosa porque es sucia, infractuosa, porque el bacilo del tétano, el tétano es un bacilo, no una bacteria, el productor del tétano tiene una característica que es que se desarrolla extraordinariamente bien en medios exentos de oxígeno. O sea que cuanto más enrevesada sea una herida, cuanto más sucia sea una herida, más posibilidades hay de que ese bacilo esté ahí, un bacilo anaerobio que se llama, de reproducirse y de producirte la enfermedad. Entonces, si se produce una herida en ese sentido y tú hace 15 años no te has vacunado, prácticamente estás al descubierto. Tú te tienes que poner otra dosis de recuerdo y además una gamma globulina antitetánica. Para la diferencia entre la vacuna y la gamma globulina es que la gamma globulina te da una protección inmediata mientras hace efecto la vacuna. Entonces, bueno, pues esto antiguamente era, digamos, la única etapa, pero hoy día se está
Y no hablamos de la vacuna de la gripe, que ya la vacuna de la gripe también se recomienda que se ponga pues eso, a las embarazadas, a los niños a partir de los 6 meses más o menos. Y sobre todo los mayores. Y sobre todo los mayores, porque y no hablemos de la vacuna del COVID, porque se ha intensificado mucho el tema del rechazo a las vacunas, el rechazo a las vacunas, el negacionismo y todo esto como consecuencia de que la vacuna del COVID a muchas personas le ha sentado mal, se ha producido efectos secundarios, hay un movimiento que te demuestra una serie de circunstancias, pero también los hay en contra, ¿no? Hay, digamos, teorías a favor, teorías en contra, y hay ahí todavía un movimiento en el que hay una desconfianza frente a las vacunas del COVID porque se ha producido por un sistema y con una rapidez inaudita con respecto a las vacunas de otras enfermedades. Y esto a muchas personas pues le ha generado cierta reticencia, ¿no? Ha quedado estupendo y magnífico. Tenemos que terminar, Jaime. Como siempre, muchas gracias por colaborar con nosotros. Lo siento, el no haber podido profundizar porque no tenemos tiempo, vamos. Pero bueno, yo creo que con esto... Yo creo que es suficiente, evidentemente, ¿no? El mensaje está dado, la novedad está dado y, claro. Bueno, y que todo el mundo sepa que tenemos la cobertura de vacunas. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de difundir estas cuestiones que yo creo que, bueno, pues en definitiva van en beneficio. Por correlaciones del COVID y todo eso, te echamos de menos, pasó un tiempo y ya te hemos recuperado otra vez, amigo. No te puedes escapar de nosotros. Venga, una pausa, Esperanza, y ya está aquí. Gracias. Venga, hasta luego.